Una de la tarde con 5 minutos, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tarde. Mi nombre es José Miguel Mardones, los vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde para ir actualizando todas las informaciones que han marcado esta jornada. Y sin lugar a dudas, lo que están viendo ustedes en la pantalla ha sido noticia, particularmente durante este día miércoles, pero en verdad ya hace varias jornadas con estas alzas, estos máximos históricos que ha ido rompiendo el dólar y que en este día miércoles 6 de julio para ser más exactos, alcanza los 1.000 pesos. Vamos a estar en los próximos segundos con el editor del área económica de CNN Chile, Nicolás Paut, para actualizar las proyecciones, para saber si efectivamente esa barrera de los 1.000 pesos podría seguir aumentando conforme avance este día miércoles. Ya les informábamos el día de ayer que había alcanzado los 950 pesos y en 24 horas sube 50 pesos precisamente, alcanzando esta barrera de los 1.000 pesos. Ya nos acompaña en el estudio de CNN Chile Nico Paut, editor del área de economía de CNN Chile. Nico, la noticia del día, sin lugar a dudas, alcanza la barrera de los 1.000 pesos el dólar. Exactamente, José Miguel, buenas tardes. Nosotros lo empezamos a monitorear desde temprano porque terminando Agenda Económica AM, sí, a eso de las 8 de la mañana con 28 minutos, ya marcábamos que el dólar estaba en 959 pesos. A esa hora ya era otro registro histórico. La verdad es que los registros históricos están sucediéndose constantemente día a día para el tipo de cambio. Y nosotros habíamos anticipado, según lo habíamos consultado con analistas, que los 1.000 pesos para el dólar iba a suceder. Pero nunca pensamos, ni tampoco los mismos analistas anticiparon, que esto iba a suceder apenas un día después. Uno pensaba en una semana, 2 semanas, pero esto sucedió hoy, porque tal como lo mencionaba José Miguel, 50 pesos llegó a subir el dólar durante este día. Eso pensando que ayer cerró en 950 y a las 11:31 minutos se marcó el hito histórico del dólar que tocó por un minuto 1.000 pesos. Ahora voy a revisar inmediatamente, les cuento que el dólar bajó 977 pesos. Imagínense lo que está sucediendo con el tipo de cambio, que a mitad de la mañana subió 50 pesos hasta 1.000 pesos, hito histórico. Y ahora, en apenas una hora y media, ha bajado 23 pesos. Una oscilación anormal, una oscilación que obviamente responde a que el mundo puede enfrentarse a una crisis económica, a una recesión. Esa es la razón perfectamente explicable del dólar ahora y es una razón internacional. Si hay una recesión en Estados Unidos y por ende en otras partes del mundo, el precio del dólar está subiendo y eso es lo que se está anticipando. También influye el precio del cobre, que nuevamente bajó casi 4% y además incertidumbre local. Quien está ahora mismo en las casas de cambio y ha estado durante la mañana es Belén Vázquez. Y de hecho, Belén, bueno, llueve sobre mojado. Vuelvo a contar el chiste, no sé si es muy bueno o no, pero yo eso me lo he mojado en la capital y también para el mercado financiero, porque que el dólar esté cercano o ya llegó a los 1.000 pesos es una muy mala noticia y eso se refleja en los tableros de las casas de cambio. Belén, muy buenas tardes. Exactamente, Nicolás. Hola, José. Ya los precios han ido variando en relación al contacto que tuvimos a media mañana y acá atrás mío ustedes pueden ver un tablero que tiene el dólar a la venta en 998 pesos. Es lo más alto que lo hemos visto desde que estamos aquí en calle Agustinas entre Bandera y Ahumada. Y en cuanto a la compra, está también subiendo desde los 970. Ahora, por ejemplo, se ubica en particular en la casa de cambio en la que estamos en 972. Tú ya lo decías bien, las razones se conocen, son las mismas que han venido explicando estas alzas hace ya varios días, los temores por una posible recesión mundial, la caída en el precio del cobre y también las altas cifras de inflación que se conocen no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial y esto por supuesto obliga más bien a que los bancos centrales puedan implementar una política monetaria mucho más restrictiva que la que han presentado. Recordemos que nuestro Banco Central tiene su reunión de política monetaria el próximo 12 y 13 de julio y este viernes se conoce el IPC, por lo tanto de ahí también entonces puede salir una baja en el tipo de cambio dependiendo cómo vaya evolucionando esto. Nosotros estuvimos conversando con algunos analistas durante la mañana porque claro, con estas alzas que han habido ha surgido la pregunta respecto a si es o no momento de que el Banco Central intervenga ya el tipo
de cambio. A esto desde 1999 a la fecha se ha hecho 5 veces. La última fue en noviembre de 2019 cuando se inyectaron cerca de 12.000 millones de dólares para ir controlando el precio. De ahí entonces la pregunta legítima que se hacen algunos es si es momento o no que el Banco Central haga una intervención. Lo pudimos conversar con analistas de mercado, los vamos a escuchar y luego seguimos conversando. Este es un techo muy importante para el mercado, ya que pondría presiones inflacionarias importantes para todos los chilenos. El Banco Central la semana pasada dijo que las condiciones de mercado no estaban aún para poder intervenir el tipo bancario. Pero a estos precios el Banco Central debería preocuparse, ya que podría afectar el bolsillo de todos los chilenos. Con el tipo de cambio a estos niveles, lo más probable es que el IPC de los meses siguientes salga muy alto, ya que la canasta básica de productos está indexada en gran parte al tipo de cambio dólar. Y con el dólar a 1.000 pesos podría afectarnos seriamente el bolsillo de todos los chilenos. Ya quedó bastante comprobado que la intervención de Hacienda no generó esta estabilidad del tipo de cambio que se esperaba. Todo lo contrario, generó un impulso incluso mucho mayor, considerando que tenemos factores internos que han apoyado también el debilitamiento de la moneda local. A medida que nos acerquemos al plebiscito de salida de la nueva Constitución, va a seguir esta incertidumbre y esta inestabilidad. Si bien podría intervenir porque está preocupado con estos 1.000 pesos o casi 1.000 pesos que alcanzó en la jornada de hoy, podría guardarse balas mucho más importantes para alguna intervención fuerte de cara a septiembre. En Estados Unidos hay expectativas de mayores alzas de tasas, situación que aprecia al billete verde de forma internacional. Además, este débil ciclo económico también impacta a las perspectivas de demanda de cobre. Claro, Nico, José, nosotros hemos estado reporteando también durante la mañana la opinión de algunos expertos y nos han dicho que en realidad el Banco Central ahora tiene harto margen de acción para poder actuar, intervenir y lo puede hacer de varias maneras. Una es una intervención directamente inyectando en una proporción muchísimo mayor a lo que hizo Hacienda hace algunas semanas, dólares, vender dólares precisamente para que eso tenga un impacto y pueda bajar. Y si no, otra alternativa es que la próxima reunión de política monetaria, que es el 12 y 13 de julio, eleve su tasa aún más de lo que se tenía proyectado. Recordemos que ya les decía, este viernes se conoce el IPC de junio y ahí entonces eso también puede ir apuntando a un alza en la tasa de interés. Ahora, con este tipo de cambio, una recomendación también podría ser, dicen estos expertos, que la tasa suba aún más y que así el Banco Central la mantenga en la medida que el tipo de cambio no vaya bajando, pensando también en que si el dólar está muy alto, eso agrega aún más presiones inflacionarias a nuestro país y hace más difícil la meta de la tarea más bien de llegar a la meta del 3% en 2 años. Nosotros, como yo les decía, hemos estado aquí monitoreando los tableros del precio del dólar. 998 es el precio más alto que hemos visto para la venta de dólares. Para la compra, en tanto, los precios que se manejan son desde los 970 pesos, pero esto se sigue moviendo, esto sigue fluctuando porque evidentemente es una jornada altamente volátil y hay que ver entonces a cuánto va, en cuánto va a cerrar la jornada el dólar y ver efectivamente qué va a pasar entonces la jornada, lo que queda de jornada y también lo que vaya a ocurrir mañana cuando abra. Recordar entonces que la intervención que había hecho el Ministerio de Hacienda hace algunas semanas no tuvo mayores efectos, fue una intervención de cerca de 200 millones de dólares que tuvo un efecto muy acotado, logró disminuir el precio, pero por un tiempo muy corto. De ahí entonces es que muchos se preguntan si es o no momento de que el Banco Central intervenga. Como ya lo habías adelantado tú, Nico, durante la mañana, estamos a la espera de que el Banco Central se pronuncie, no es algo que vayan a adelantar, a decirlo con antelación, ellos lo van a hacer o no, y ahí entonces nos vamos a enterar, pero también estamos a la espera de que finalmente el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre este tema y en definitiva cuente si va o no a replicar una acción como esta, como la que ya hizo hace un par de semanas. Nosotros nos vamos a quedar acá monitoreando un ratito más los precios de los tableros para ver cuánto más van a seguir fluctuando y también averiguando, por supuesto, otras informaciones. Y hacemos la interrupción del comentario de Belén Vázquez porque en estos momentos habla el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo vemos en pantalla. Y factores de carácter global que están incidiendo
en particular, cierto, las predicciones de una posible recesión en Estados Unidos, en otras economías grandes del mundo, particularmente en Europa. Hoy día también, cierto, el euro ha estado cayendo en relación al dólar, como lo ha estado haciendo durante todos los días anteriores. Y en el caso particular de Chile, hemos tenido una caída del precio del cobre muy importante, cercana cierto, a 100 centavos en un periodo corto de tiempo. Todo eso le afecta, golpea adicionalmente el peso en su relación con el dólar. Ahora, por supuesto, estos son referencias, llamémosle, más cualitativas. Lo más cuantitativo, por supuesto, para ya referirse al nivel específico al cual está llegando el tipo de cambio. Creo que es importante recordar que cierto, la política cambiaria en Chile es responsabilidad del Banco Central. Y por lo tanto sería bueno, sería oportuno, cierto, que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que cierto, es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado en particular. ¿Qué es lo que le toca al gobierno? Bueno, al gobierno lo que le toca es preocuparse de amortiguar, cierto, los efectos o compensar los efectos que esto puede tener, especialmente sobre los sectores de menores recursos. Ese no es un impacto directo, cierto, porque afortunadamente Chile no es una economía dolarizada, pero sí ocurre de manera indirecta a través del impacto sobre los precios, de algunos precios en particular, y de la inflación más en general. Estamos trabajando en eso y la próxima semana probablemente vamos a tener algunas novedades adicionales en ese sentido. Ahora hay que estar tranquilos en cuanto a que factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio, hoy día ya no están, ¿no? Hoy día no tenemos descalces cambiarios en las empresas, no tenemos descalces cambiarios en el sistema financiero que pudieran generar, cierto, un impacto financiero. Eso es algo bueno. Pero por supuesto tenemos que estar preocupados sobre el impacto que el aumento del dólar tenga más bien sobre los precios domésticos. Entonces ese es el foco de nuestra preocupación. Tenemos que tener claro qué problemas afortunadamente no existen o son más bien limitados y dónde los problemas están más concentrados para poder actuar en ese ámbito en particular. Consultarle respecto a lo que significan los impactos, en qué tipo de productos, por ejemplo, se puede apreciar en el corto plazo y cuáles son las medidas correctivas que se pueden ir aplicando precisamente también en el corto plazo para evitar que estos impactos sean mayores. Claro, los impactos más inmediatos, por supuesto, se sienten sobre los productos importados. Más aún aquellos que tienen, cierto, donde hay un flujo de compras que son muy regulares y por lo tanto la evolución del tipo de cambio se incorpora muy rápidamente. No así, ciertos productos que no son parte del consumo cotidiano, que tienen sustitutos, que tienen alternativas en el mercado local o que tienen otros productos, ¿cierto?, que los pueden sustituir. Entonces es en ese tipo de productos, especialmente en el caso de los combustibles, de las gasolinas, donde el impacto del tipo de cambio se siente más directamente. Quería preguntarle qué responsabilidad tiene, por ejemplo, el contexto político, el plebiscito. Se le consulta sobre la responsabilidad del contexto político, el plebiscito, en la inflación del dólar. Yo diría que la incertidumbre más asociada a los procesos políticos ha estado presente en los mercados financieros durante bastante tiempo. No tiene, creo que a medida que nos vamos acercando a definiciones de esos procesos políticos, más bien esa incertidumbre debería ir reduciéndose en lugar de aumentar. O sea, pensemos que en los últimos 2 años, solo el año pasado tuvimos 8 votaciones, 8 elecciones, todo el proceso
constitucional ya se desarrolló en la Convención Constitucional, de tal manera que a esta altura, ¿cierto?, lo que queda es simplemente la resolución del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Entonces, no me parece que esa debiera ser que la incertidumbre política, por así decirlo, debiera ser un factor que esté operando sobre los mercados, porque si algo, esa incertidumbre se ha ido reduciendo. Se le pregunta por la preocupación del gobierno en torno al impacto doméstico en el precio del dólar. Bueno, ya lo hemos ido adelantando, ¿cierto? Hay varias alternativas que ha estado estudiando el Ejecutivo y creo, y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto, pero no estoy en este momento en condiciones de poder anticiparlo. Estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle por qué no se ha sentido el impacto de los 5.000 millones de inyección para bajar el precio del dólar. Porque el gobierno, al realizar estas ventas de dólares, no tiene como propósito incidir sobre el tipo de cambio. Yo lo he dicho, creo que lo dije en este mismo lugar hace unas semanas atrás. ¿Cierto? Digamos, si uno compara, por ejemplo, con lo que fue la intervención cambiaria del 2019, que la realizó el Banco Central, en ese momento el Banco Central, ¿cierto?, definió un programa de hasta 20.000 millones de dólares, son cifras muchísimo mayores. Entonces, en el caso del fisco ahora, tenemos que tener claro que el fisco en Chile es superavitario en moneda extranjera y deficitario en moneda nacional. Entonces, todos los años tiene que convertir dólares a pesos. Y por lo tanto, ¿cierto?, la decisión no es de convertir o no convertir, sino que en qué momento hacerlo. En este caso habíamos acumulado una caja en dólares de estos 5.000 millones de dólares, que era caja del fisco, no correspondía a los fondos soberanos siguen tal y como estaban. En la medida que el dólar estaba alto, parecía un buen momento para efectuar esas operaciones de cambio, y así van a seguir desarrollándose durante las próximas semanas. Entonces, tengamos claro, nuevamente voy a insistir, la política cambiaria en Chile la hace el Banco Central, ¿cierto? El gobierno, por la composición de sus ingresos y gastos, tiene todos los años que convertir dólares a pesos, y en este caso lo está haciendo en un momento en que el tipo de cambio está alto y que, por supuesto, como le ocurre a cualquiera, ¿cierto?, le conviene hacerlo en ese momento y no necesariamente postergar una decisión de ese tipo. Se le pregunta por cómo va a ser la progresión del alza en los próximos días. Cuando está influenciada por factores externos que para nosotros, ¿cierto?, son difíciles de controlar. Por esa razón decía yo que al comienzo que, ¿cierto?, la entidad que hace el seguimiento más inmediato del tipo de cambio, que es el Banco Central, creo que es más valiosa una opinión de ellos que la que pudiera dar yo en este momento. Dijo que la próxima semana iban a anunciar novedades. ¿Eso se refiere a medidas que se pueden tomar respecto a no congelar el alza del dólar, porque eso también tiene que ver con factores externos, pero a paliarlo? Claro, o sea, nuestra preocupación siempre, ¿cierto?, son las personas, son los hogares, especialmente los de menores recursos, son las pequeñas empresas, frente a ese tipo de situaciones respecto de las cuales hemos estado trabajando en ir monitoreando la situación y definir algún tipo de apoyo en la medida que se requiera, y eso es lo que vamos a ver con mayor claridad la próxima semana. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos entonces al ministro de Hacienda, Mario Marcel. No fue una casualidad que justo ahora él estuviera hablando en el Congreso. Personalmente, llamé al Ministerio de Hacienda porque era muy necesario que el ministro Marcel diera su opinión
y explicaciones de lo que está pasando con el tipo de cambio. Muy bien que lo haya hecho ahora que es el horario de tarde de los noticieros, incluido el de CNN. 2 puntos muy importantes que dijo el ministro de Hacienda. Lo primero, lo que hizo el gobierno al anunciar que iba a llevar al mercado 5.000 millones de dólares no es una intervención. Lo dijo el mismo Mario Marcel. Es algo que los gobiernos y el fisco hacen todos los años. Y simplemente eligieron ese momento porque encontraban que el dólar estaba a un precio suficientemente alto como para que ingresaran hartos pesos por cada dólar en esa venta. Espero que se haya entendido. Entonces, la misión de la Hacienda no era intervenir el tipo de cambio, sino que simplemente eligieron ese momento para hacer el cambio de dólar a pesos. Eso por un lado, porque han habido muchas preguntas de por qué lo que se anunció hace un par de semanas no ha tenido efecto. Bueno, no tenía la intención de hacer un efecto en el precio del dólar, sino que aprovechar la coyuntura del dólar alto para recibir bastantes pesos. Y lo último, y yo creo que es lo más importante, Mario Marcel dijo que él espera que el Banco Central dé su opinión también sobre el dólar. Yo no me acuerdo de cuándo un ministro de Hacienda le había pedido al Banco Central que hiciera una especie de intervención verbal. Y doblemente extraño, siendo que él fue presidente del Banco Central hace solamente unos meses. Al menos llamativo lo que acaba de hacer el ministro de Hacienda. Todo esto lo vamos a conversar con Tomás Izquierdo, que es socio y gerente general de Géminis, que ya está en contacto de CNN Tarde. Tomás, gracias por conversar con CNN Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto. Tomás, tu primera impresión de que a las 11:31 por primera vez el dólar llegue a 1.000 pesos en nuestro país. Preocupación. Nosotros en Géminis desde hace ya bastante tiempo pensamos que el Banco Central debió haber tomado cartas en este asunto. Mi impresión es que la devaluación que tiene nuestra moneda es excesiva, no es una devaluación de equilibrio. Es cierto, aquí hay una serie de factores externos que pueden presionar una depreciación de todas las monedas del mundo respecto al dólar, incluido el peso chileno. Sin embargo, el peso chileno se ha depreciado mucho más que una serie de monedas que uno puede tomar como referencia. Entonces, aquí se ha generado una situación que me parece compleja, peligrosa, y es que se empieza a generar una especie de espiral devaluatorio que evidentemente, como se ha dicho antes, va a tener un impacto de incrementar los niveles inflacionarios. Y recordemos que estamos en una región donde este es un fenómeno de difícil manejo y muy complejo y muy recurrente. Pensemos en el caso de Argentina y la cantidad de veces que hemos visto, ¿cierto?, esta transmisión de fuertes devaluaciones a más inflación, y esto se inicia y después es difícil de frenar. Entonces, el Banco Central tiene dentro de su mandato la estabilidad de la moneda. Es uno de sus mandatos, ¿no? Y cuando el Banco Central juiciosamente percibe de que nuestra moneda está siendo más castigada que lo que los fundamentos justifican, bueno, lo natural es que intervenga. Lo natural es que intervenga primero verbalmente, y si es que eso no es suficiente, después hacer intervenciones efectivas en el mercado. Y cierro diciendo lo siguiente sobre este punto. Ya la presidenta del Banco Central, cuando presentó el IPOM de junio, dijo en la presentación que en su parecer el tipo de cambio real en Chile estaba por sobre los niveles de equilibrio. O sea, ella pasó un poco colado, pero ella hizo una intervención verbal en ese momento en que el tipo de cambio estaba ostensiblemente por debajo de los niveles actuales. Si en ese momento ella consideraba que estaba excesivamente alto, bueno, con mucho mayor razón hoy día. ¿Ah? Entonces, lo que está diciendo el ministro de Hacienda hoy día es elegantemente golpeando la puerta al Banco Central para que haga la pega. Esa es la sensación que tengo. Exactamente. A mí me llamó la atención que él, siendo expresidente del Banco Central y ahora ministro de Hacienda, dijera abiertamente que es el momento de que el Banco Central dé su opinión sobre el dólar. Eso es absolutamente raro, que un ministro de Hacienda cualquiera esté pauteando al Banco Central, y más aún que lo haga un expresidente del ente emisor que estaba ahí hace solamente 3 meses. Sí, mira, aquí ha habido una sumatoria, y yo no quiero ofender a nadie, pero aquí ha habido una sumatoria de desaciertos por parte del Banco Central, y a mí me apena mucho. El Banco Central es una institución muy prestigiada que ha jugado un rol fundamental en materia, ¿cierto?, de estabilidad macroeconómica en Chile en las últimas décadas, con una gran credibilidad en su capacidad técnica. Y yo diría que es que algún consejero, ¿cierto?, del Banco Central en la prensa hace unas semanas atrás, cuando se le pregunta sobre el tema, dice, mira, la verdad es que esto ni siquiera lo hemos conversado en el Consejo, partieron los desaciertos.
Nunca un consejero de un banco central puede dar una respuesta de ese tipo. Puede decir, siempre se está evaluando, siempre estamos observando, siempre vemos, cierto, que puede existir la posibilidad. Algo cierto, un poco más vago. En ningún caso un comentario como eso. Y otro consejero del Banco Central, 2 días después, en un seminario, dice algo parecido. Esos fueron desaciertos graves. El mercado los lee muy bien y rápidamente entonces se va generando un incentivo a la especulación. Es muy triste porque la especulación contra una moneda, cuando se empieza a producir con fuerza, como lo estamos observando, y no hay una contención por el lado de la autoridad, puede llevar a que la moneda se descarrile, ¿cierto? Y se vaya amplificando el problema. El Banco Central está no atrasado, está muy atrasado en su reacción respecto al movimiento del dólar. Y yo quiero destacar algo importante, es cierto que una parte de la explicación viene de un deterioro de la situación internacional, del alza más acelerada en la tasa de interés en Estados Unidos, del riesgo mayor de recesión, de la economía china más debilitada, y una serie de otros elementos, factores externos, es cierto, pero también hay factores internos, idiosincráticos nuestros, asociados particularmente con la incertidumbre política, etcétera, que están afectando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto representa cada aspecto? Mi impresión es que en la devaluación que estamos observando de nuestra moneda hoy día, la mitad se explica de lo que está pasando fuera de Chile y la otra mitad es interna. Y esa mitad interna es la que evidentemente tiene que contener una autoridad como el Banco Central. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis, muchas gracias por tu análisis del hito histórico de que el dólar llegara a 1.000 pesos esta mañana. Que esté muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás, un gusto. Bueno, amigos, José Miguel, también ya tuvimos entonces la primera de las intervenciones que esperábamos, y era prácticamente inminente, no podían demorarse más, que se hicieran hoy. La del ministro de Hacienda, Mario Marcel, desde el Congreso. Como te decía, y lo comentábamos recién con Tomás Izquierdo, de forma inédita, un ministro de Hacienda le dice al Banco Central, hace un llamado directo. Tienen que salir a opinar sobre el dólar. No pueden seguir en silencio. Lo dijo textualmente el presidente del Banco Central. Ustedes lo vieron acá en vivo en CNN Tarde. Y lo último, que lo que hizo el Ministerio de Hacienda no fue una intervención. Fue solamente aprovechar la coyuntura del dólar alto para recibir muchos pesos por venta de dólares. Para que lo que tengamos también bastante claro. Entonces vamos a estar muy atentos a ver si es que el Banco Central hace algún tipo de intervención. Ya tenemos que entrar en el turno F5 y refrescando la página web del Banco Central o atento a los correos, porque eso puede pasar. Y como lo veíamos recién, según los analistas, el Banco Central está llegando bastante tarde en este momento. José Miguel. Bueno, vamos a quedar muy atentos, Nico. Se ha ido actualizando jornada a jornada estos máximos históricos. Sí. Vamos a quedar bien pendientes a lo que pasa en las próximas horas y probablemente mañana también vamos a tener novedades sobre este tema. Solamente antes de terminar, estoy viendo F5. Cuánto terminó el dólar. Mira, disculpe que me alargue. 973. Claro. Bajó 27 pesos en hora y media. Disculpe que, para resumen, partió el día en 9.59. ¿Ya? Se disparó hasta Lucas, 1.000 pesos, a las 11.31. Alza muy rápida, claro. Alza de 41 pesos en menos de 3 horas. Claro. Y después, en hora y media, bajó 27 pesos para cerrar ahora en 970. Imagínate. 30 pesos. Lo que está pasando con el tipo de cambio es algo muy delicado. Hay demasiada ansiedad, hay demasiadas cosas que todavía que no se pueden explicar. Por lo tanto, el Banco Central, tal como dijo el ministro de Hacienda, parece que va a tener que salir a decir algo. Todo el análisis a las 8 de la noche en Agenda Económica. Por supuesto, no hay otro tema que vamos a tocar. Bueno, gracias, Nico, nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chao, igual.